Y nosotros no nacimos en los Estados Unidos, pero sí nacimos en Colombia. Y Colombia nos tiene que doler, y nos tiene que doler mucho, porque este fin de semana se conoció que Colombia llegó a su masacre número 40 en este 2024. Estábamos a julio 22, llevamos 6 meses larguitos del 2024 y ya llevamos 40 masacres. El Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz es el que ha venido haciéndole seguimiento a las masacres que se cometen en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. Juana Cabezas es investigadora precisamente de ese observatorio y la tengo en la línea para preguntarle sobre esta estadística que ellos vienen llevando desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC. Señora Cabezas, bienvenida. Gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Hola Camila, gracias, buen día. Duele mucho estas estadísticas que llevan ustedes y ver este fin de semana cómo llegamos a la masacre número 40. Le quiero preguntar comparativamente con el 2023 y el 2022. ¿Hemos avanzado en la disminución de masacres en nuestro país o lo que estamos viendo es un recrudecimiento de la violencia en Colombia? Bueno, pues son lamentables las noticias que nosotros recibimos. En 2022 tuvimos 94 masacres y el año pasado, en 2023, cerramos con 96 masacres ese año, pues particularmente. Nosotros desde Indepaz llevamos, como usted lo dijo, el registro de masacres desde 2016 y bueno, digamos que genera un punto máximo este tipo de hechos en la violencia en los distintos municipios pues que se registran, particularmente en Antioquia, que ya de las últimas 5 masacres, 4 se han cometido allí. Juana, empecemos por una cosa básica que yo creo que es importante y me lo piden los oyentes para que lo aclaremos. ¿Qué se considera una masacre cuando ustedes empiezan a contabilizar y empiezan a llevar estas estadísticas que ya en el 2024 llevamos 40? Claro, bueno, desde Indepaz nosotros definimos como una masacre el asesinato de 3 o más personas en un mismo tiempo, modo y lugar, y por un mismo autor. Sin embargo, hay algunos matices. Por ejemplo, señalamos que en algún momento en la violencia en Colombia y en el marco del conflicto armado se han generado masacres sostenidas en el tiempo que han durado algunas un año. Por ejemplo, la ocurrida en el Valle, un año sostenido donde un grupo armado mantiene acciones y viene asesinando gente, digamos, de un mismo sector social y demás. Entonces se considera, digamos, una masacre que es sostenida en el tiempo. Sin embargo, pues digamos que nuestra definición está acotada a lo que le decía, el asesinato de 3 personas o más en el mismo tiempo, modo y lugar. Señora Cabezas, en Antioquia, pues el caso que usted mencionaba, pues no solamente es Cocorná, también es Sonsón, Titiribí en el suroeste. Han sido varias las muertes y asesinatos de líderes. Hay una estrategia que tiene la gobernación de Antioquia que anunció la gobernación de Antioquia, y es de sacar un cartel de los más buscados autores de esas masacres y ofrecer recompensas hasta de 200 millones de pesos. De acuerdo con el conocimiento que ustedes tienen y el trabajo que ustedes adelantan en Indepaz, ¿qué tan efectivo es esa táctica o esa estrategia de estar ofreciendo recompensas y poner carteles de los más buscados? Bueno, particularmente para el caso de las masacres, nosotros hemos identificado que normalmente se deben a disputas entre bandas delincuenciales que se ubican sobre todo en centros urbanos. ¿Qué pasa? Las nuevas reconfiguraciones armadas traen consigo que estas bandas generen recomposiciones muy rápidas de sus comandancias y de quienes pues pertenecen a estas bandas y cometen los actos de sicariato y demás. Entonces, claro, digamos que es una medida que va a ser de alguna manera paliativa, pero no va a generar cambios o transformaciones en el tiempo. Por lo que le nombro, hay una capacidad de recomposición que estas estructuras tienen y que les permiten generar de nuevo nuevos grupos, nuevas estructuras armadas que generan de algún modo gran impacto en las comunidades. Entonces, digamos que esto que se está generando o que se puede generar con el cartel de los más buscados, pues finalmente no va del todo a aliviar estas condiciones de violencia que viven los territorios, y más en Antioquia, donde se concentra el mayor número de bandas delincuenciales del país.
Hablando precisamente de medidas que se pueden tomar para poder frenar este tipo de situaciones que se viven en el país y que nos tienen que estremecer a todos, que ya llevemos 40 masacres en lo que va del año, pues sí hace que sea muy triste lo que vemos que está sucediendo en Colombia. Y le pregunto sobre la presión social. ¿Y la presión social por qué? Porque digamos que durante el gobierno del presidente Iván Duque, quienes eran oposición, que hoy están en gobierno, hacían unas campañas que decían llevamos tantas masacres, ni una masacre más, ponían la lupa sobre que esto estaba sucediendo y eso era muy importante para que tuviéramos el tema sobre la mesa como de discusión. Pero hoy en día aquellos que llevaban la batuta en estar presionando para que no hubiese más masacres en Colombia están en gobierno y digamos que esa campaña pública no la estamos viendo de la misma manera que la veíamos en el gobierno anterior. El hecho de que no haya esa presión, esa actividad digital de no más masacres, ¿genera algún tipo de cambio o eso es irrelevante? Y es más para una discusión dentro de la arena política que cualquier otra cosa. Pues sí, sigue siendo una discusión dentro de la arena política, sin embargo, sí genera un posicionamiento del tema en la agenda pública, que yo creo que eso es muy importante porque empieza a generar también acciones de los gobiernos locales, ¿no? Digamos que no solo obedece a un gobierno nacional, sino también a los gobiernos locales, cómo se están moviendo en materia de seguridad. Sabemos que hace poco tuvieron que formular los planes de seguridad y convivencia y de alguna manera atacar estos puntos, digamos, de violencia. Y ahí surgen las preguntas, bueno, ¿cómo van a atacar a quienes están citando? Si están generando, por ejemplo, mesas para que participen todas las personas que de alguna manera se considera pueden ser víctimas de alguno de estos flagelos. Entonces, digamos que sí es necesario seguir con el activismo, sin embargo, claramente, pues tiene que ver con unas condiciones políticas distintas. Nosotros, por ejemplo, desde Indepaz no hemos dejado de hacer el registro desde 2016, cuando se firma el acuerdo de paz, hasta el momento. Y sabemos que hay un sector de la sociedad muy preocupado porque estas acciones no continúen o se detengan. Tú lo decías, y el año pasado, a la misma fecha, llevábamos 56 masacres. Este año llevamos 40, sin embargo, esto no significa que vaya a haber una disminución porque particularmente los meses de julio y agosto es donde más se cometen masacres en el país. Y también nosotros, digamos que decimos que hay unas acciones que se deben focalizar en ciertos departamentos y eso es fundamental. Por ejemplo, tenemos Norte de Santander, tenemos también la ciudad de Bogotá, que es una de las más afectadas por masacres. Tenemos también Atlántico, Magdalena, Nariño, Valle del Cauca en este momento y Cauca, claramente, que son, digamos, o concentran toda este accionar de los grupos armados. Y las masacres claramente se concentran en estas zonas urbanas donde, digamos, que hay otras dinámicas de las conflictividades armadas. Cúcuta es la ciudad más afectada, luego le sigue Bogotá, Barranquilla, Tumaco, Cali, Santander de Quilichao. Esas son las ciudades y los municipios que nosotros identificamos como con mayor número de masacres en este momento, y no solo refieren también a una dinámica digamos, del orden nacional, sino también a las dinámicas locales que se están moviendo en torno a distintos intereses armados. Y como lo digo y lo reafirmo, muchas de estas acciones están ligadas a la presencia de bandas delincuenciales que tienen un carácter más local. Pues es Juana Cabezas, investigadora del Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz. Mil gracias, Juana, por habernos atendido. Gracias, Camila. Feliz día. Y es que, Ana Cristina, si hay